por una parte parece que la familia pagó, Grapo cobró, pero no llegó a buen fin. Unos dicen que Publio Cordón se les murió y que entonces no lo pudieron soltar porque se murió. Un tema no aclarado. Pero lo que sí que está claro es que el Grapo, a partir de esa serie de circunstancias, se desintegra y prácticamente no tiene gran estructura, que yo sepa, actualmente. El terrorismo islámico. Esto ya es panota, quiere decir. Del otro, más o menos tenemos una cierta experiencia. Y en España una cierta experiencia muy dura, pero lo conocemos. El tema del terrorismo islámico es un terrorismo ideológicamente igual como el otro, como el de ETA, pero con un diferencial importante, que es que no les importa morir a los terroristas. Claro, esto cambia mucho el esquema. Porque claro, un terrorista de ETA, cuando va a planificar un asesinato, lo primero que intenta hacer es cómo huye. Un tío islámico, si él se transforma en hombre bomba, no le importa morir. Si puede, no muere, como todos, ¿no? Entre otras cosas porque a ver si así hace más. Pero, si al final hay que inmolarse, pues lo hace por Alá. Es decir, aquí el problema de las ideologías extremas. Uno lo hace por una ideología separatista, marxista, leninista, otro lo hace por Alá. El otro, es decir, como es más materialista, no está dispuesto a morir. El segundo, pues si hay que morir, algunos de ellos están dispuestos. Yo vi un vídeo de un país árabe donde se hacía una fiesta a la puerta de una mezquita y había alguna persona que salía vestido como si fuese una novia, todo de blanco, y entonces lo llevaban a hombros y todo el mundo le aplaudía porque aquel había sido elegido por Alá para conquistar el mundo. Por lo tanto, este es un tema. Como he contado una experiencia del tema de ETA, os cuento una pequeña experiencia del tema islámico. Y en la experiencia que os puedo contar es la de Atta, que fue el terrorista que organizó el tema de las Torres Gemelas. Este señor vino a España 15 días antes del atentado de las Torres Gemelas, o un mes antes, no recuerdo exactamente cuándo, pero vino a España, aterrizó en Madrid, alquiló un coche en Barajas y durmió en Tarragona el día siguiente. El coche le hizo una cantidad de kilómetros equivalentes a haber podido ir a Tarragona, y de Tarragona suponte a Alicante, y de Alicante otra vez a Madrid, más o menos. Por lo tanto, no sabemos si desde Tarragona fue a Francia o de Tarragona fue a cualquier otro sitio, pero luego volvió a Madrid, volvió a embarcarse en el avión y volvió a Estados Unidos. Era una persona legal, no tenía ningunos antecedentes penales. Vino de Estados Unidos, estuvo en España y se fue otra vez a Estados Unidos. ¿Con quién habló en España? ¿Se entrevistó con alguien de otros lugares? Pues la hipótesis de la policía es que había un señor que fue detenido en España, en Madrid, que era uno de los jefecillos de este tema. Pero no es la misma organización, no tiene, no es una organización bajo un punto de vista jerárquico como puede ser ETA o como puede ser el Grapo. Es decir, a ver si sé explicarme. El terrorismo islámico en gran parte es algo parecido como a una ¿cómo se llama esto que tienen los McDonald's o lo que sea?
Una franquicia, quiere decir. Son unas cuantas personas que pueden estar en distintas partes del mundo, pero que tienen una misma idea. Y no es necesario que reciban la orden de nadie para que actúen, sino que de alguna manera, cuando habéis visto alguna vez, ahora se ve menos, no se sabe si se ha muerto, si vive, o si qué ha pasado con él, pues este líder del islamismo, Bin Laden, pues claro, el día que Bin Laden, después de las Torres Gemelas, dijo que había que pues estar en contra de los invasores del Islam y de tal, el único lugar del mundo donde citó es que no podía ocurrir en el resto del mundo lo que había pasado en Al-Ándalus. Por lo tanto, bueno, en España tuvimos y sufrimos los graves atentados del 11M, y paralelamente a todos los libros que se han escrito, a los comentarios radiofónicos, a los informes de no sé qué, hay un hecho cierto. Las personas que murieron en el piso de Leganés formaban parte de aquel equipo. ¿Eran todos? No, parece que no. ¿Quién era el inspirador de ese hecho? No lo sé. ¿Tenía algo que ver ETA con esos terroristas? A mi entender, directamente no. Indirectamente, yo creo que sí. Y les explico por qué. En el mes de diciembre del año anterior, ETA, unos terroristas de ETA que estaban vigilados por la policía en San Sebastián, suben a un tren, dejan unas mochilas, un tren de San Sebastián a Madrid. Iba a llegar el día 24 de diciembre a Madrid, 23 de diciembre por la noche a Madrid, a la estación de Chamberí. Y aquellos dejan sus mochilas en el tren y se bajan. Y cuando se bajan, la policía que estaba siguiéndoles los detiene. Y cuando los detienen, los llevan a la comisaría, y cuando los llevan a la comisaría declaran que habían dejado 2 mochilas bomba en el tren. El tren se para a mitad camino en Burgos, se baja toda la gente en medio del campo, como pueden, y van allí los TEDAS y exactamente descubren que habían en dos vagones diferentes, 2 mochilas. Mochilas que no podían haber explotado nunca porque no estaban conectados los cables, pero estaban las mochilas cargadas de explosivos. Todo aquello fue transcrito en el periódico en todo detalle. Hubieron días enteros de reportaje de cómo lo habían hecho. Por lo tanto, si los terroristas islámicos querían hacer un atentado de esas características, no hacía falta que hablaran con ETA. Con leer el periódico cómo se hacía ya había bastante. No sé si me explico. Es decir, a veces las cosas no es una cuestión de quedar en una reunión. Es de contar una historia, aquella historia se hace en un periódico y al final les das las pistas a unos que están preparando algo tan grave como fueron los atentados del 11M. Por lo tanto, en los atentados del 11M yo entiendo que las personas que fueron muertas cuando se entró en el piso de Leganés y ellos se suicidaron y todo aquel tinglao, ¿eso es así como se cuenta? Sí, yo estoy convencido de que sí. ¿Estaban todos los que actuaron en el atentado? Yo pienso que no. Es decir, puede haber gente que no estaba en ese piso, que estaba en otro piso y que huyó, o que huyó antes. O que huyó antes. ¿Quién es el inspirador de aquello? Pues aquí cada uno ya puede escribir los libros que le dé la gana, porque aquí
especialistas en estas cosas, pues salen todos los que tú quieras, ¿eh? Ahora, pues a veces de lo dicho al hecho hay un gran trecho, porque entre otras cosas, a no ser que te lo haya contado el terrorista que ha oído, pues es difícil exactamente saber cómo está, ¿no? Y para finalizar un poco mi exposición, unas pequeñas pinceladas del terrorismo de Estado y luego abrimos un diálogo. Bueno, el terrorismo de Estado más real que ocurrió en España ha sido el planteamiento de los que vino a llamarse el GAL, ¿eh? Al final, ¿qué consistió el GAL? Pues el GAL consistió en, como tú me estás matando, yo organizo a alguien a sueldo que se dedique a matar a los otros. Esta es la historia, ¿eh? Pero claro, el Estado no puede organizar el crimen, ¿eh? El Estado puede cambiar las leyes, puede hacerlas todo lo duras que quiera, porque tiene el Parlamento para legislar, pero lo que no puede hacer nunca es tomarse la justicia por su mano. Y por lo tanto, pues hombre, no es justificable nunca que uno haga eso. Por lo tanto, esa historia fue organizada por el Estado y eso supuso pues que parte de la cúpula del Ministerio de Interior, es decir, de alguna manera, en el asiento que yo me sentaba en el Ministerio del Interior, pues alguien que se había sentado en ese asiento anterior que yo estaba en la cárcel, ¿eh? Lo cual había organizado de alguna manera el crimen de Estado. Esto es complicado, difícil. Yo recuerdo perfectamente cuando yo entré director general de la Policía, el ministro Mayor Oreja, que fue mi primer ministro, nos reunió a todos los responsables de la Policía y de la Guardia Civil y nos dijo, miren ustedes, hay que luchar contra el terrorismo con toda la ley, a nivel nacional e internacional. Como posiblemente la ley no es la más adecuada al momento actual, díganme ustedes qué cosas son las que hay que hacer, tanto en las leyes nacionales como internacionales, para que su trabajo sea eficaz. Pero nunca se pasen la raya de la ley. Y entonces hubieron una serie de cambios legislativos para que el Parlamento, hubo una serie de temas a nivel europeo, pues un tema importante que era la búsqueda y captura internacional de los terroristas, una serie de temas que se empezaron a trabajar para que aquello cambiara los temas legales, para que tanto las fuerzas de seguridad del Estado como la judicatura y las fiscalías pudieran actuar más eficazmente en contra del terrorismo en todos los frentes. Ese es un poco el tema. Yo no quiero, ahora me has dicho el GAL, el Faisán, que es un tema que está mucho en los medios de comunicación. Yo del Faisán decirles dos ideas. El Faisán es un bar, quiere decir, aparte de ser un pájaro precioso, es un bar que se llama el Bar Faisán. Y la policía o la Guardia Civil, cuando hace algún caso, algún tema, le pone nombres. Y a este, como el bar se llama Faisán, pues será Faisán. ¿Qué pasa en el Bar Faisán por lo que hemos conocido en los medios de comunicación? Yo no puedo contarles cosas que no haya leído en los medios de comunicación, porque no soy el director general de la policía y por lo tanto no conozco más. Interpreto lo que leo, pero no sé más. O tengo mis opiniones de lo que puede haber ocurrido ahí, pero más no puedo hacer porque no lo soy. Pero lo que sí que conocemos por lo que hemos leído en los medios de comunicación que han reflejado parte de la causa judicial, siendo yo director general de la policía, llegamos a un acuerdo entre Francia y España para hacer unos equipos juntos de investigación para luchar, para intentar aclarar
cómo se recaudaba el dinero